partido al que le vamos a dedicar mayor tiempo de análisis, una gesta heroica del América que se quedó inconclusa por una falla de Henry Martin, el penalti que hubiera significado una tragedia. El América regresó de la tumba, perdía 3-0, lo empató a 3 y luego tuvo el cuarto a través de la oportunidad más grande que dio el fútbol, pero Henry Martin la terminó colocando en el poste y por posición en la tabla los Pumas avanzan a la fase de semifinal y van contra el Pachuca. ¡Qué maravilla es la liguilla! Es un modelo único este mexicano que se puede presumir porque hay cosas realmente atractivas, con polémica arbitral. Jardine dijo que le marcaron 4, pero en realidad tenían que haber sido 6. El América se va otra vez en cuartos de final. Buena reacción en el partido de la definición, pero un semestre para el olvido porque el América fracasa. Dice Jardine, el fútbol a veces sabe ser cruel y eso fue lo que vimos ayer. No importa cuánto creas merecerlo, siempre habrá un poste, un centímetro, un acontecimiento improbable que puede separarte de aquello por lo que has dado la vida trabajando. No podría estar más orgulloso de este grupo de jugadores por su entrega, su valentía y la forma en que todos, sin excepción, hicieron suya la identidad americanista. Duele, claro que duele, pero también fortalece. Hoy toca asumir el golpe, aprender y levantarnos, porque las historias importantes también se escriben desde noches como esta. Entre líneas, yo alcanzo a captar el deseo de Jardine por quedarse y me parece que sería lo adecuado. José Ramón, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te sientes con el pase de los Pumas de la universidad? Maravilloso. ¿Sí? Van a ser campeones los Pumas. Sí, segurísimo. Seguro, sí. Qué barbaridad. Pero ¿no viste cómo desperdiciaron la ventaja? No. 3-1 en la ida y 3-1 en la vuelta. Hoy hablaste todo del América. Bueno, porque el Puma no sabe defenderse, lamentablemente. ¿Y cómo se va a defender contra el Pachuca? Bien, se va a defender bien. Ya le ganó el último partido de la Liga, 2-0, en Pachuca. ¿Tú, Hugo, crees que los Pumas están tan sólidos, tan serios como para decir lo que José Ramón? ¿Visto lo visto? Buenas noches a todos. Bueno, lo comenté yo con anterioridad de que iba a llegar Pumas a la final. Contra Toluca. Contra Toluca. Pero se desinfló Toluca y en este caso veo de más a menos a Pumas. Obviamente le va a servir de experiencia este resultado adverso, por llamarlo de una manera, que el ganar 3-0 pues es algo como para saber manejar un resultado muy favorable. Y si no lo supiste manejar es porque hubo ahí una distracción absoluta y que creo que a Efraín le va a servir de experiencia para controlar que en otro tipo de situaciones lo maneje de una manera diferente. Aunque ahí vi en tu comentario de inicio de falla de Henry Martin. Yo creo que no falló Henry Martin, falló el árbitro, porque el árbitro no era penalti. Era tiro indirecto. Lo había marcado por tiro indirecto. Y eso me molesta mucho porque eso es injusticia deportiva. Y las injusticias deportivas no se deben de utilizar en el fútbol mexicano ya, porque luego tienen una repetición de las cámaras así de goles anulados. Eso no lo ponen así paralelo, lo ponen en diagonal. Y no se debe utilizar tomas. Mira, ahí está. ¿Para dónde sale la pelota? Tiro indirecto. No, tiro indirecto. Jugada peligrosa. Cuando es jugada peligrosa es tiro indirecto. Pero ¿por qué decidieron que sea penalti? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál era la intención? Es el América. Bueno, y mira, fuera del lugar. A ver, estás diciendo ahí. A ver, ¿por qué hacen esas tomas? ¿Por qué llega ahí? ¿Por qué no llega paralelo? Es el software. ¿Por qué no ponen la pantalla paralelamente? Para ver la línea así, si una nariz o una uña está adelantada bien. Pero así no, eso es trampa. No se vale utilizar la trampa, de verdad. Eso me molesta muchísimo que haya y que nos engañen a todos, a toda la gente nos engañan. Ah, es que es una toma, ¿cómo? Digitalizada. Sí. No, es una trampa. No está colocado justo en el paralelo cuando veamos una carrera de caballos. ¿Se acuerdan? Que dicen, ganó por una nariz. El photo finish. La pantalla va recorriendo así y así, la cámara, para dar una exactitud de que si es fuera de juego o no. Y eso no me gusta, porque no quiero que se utilicen cosas que pueda pensarse que son trampa. Y no quiero que haya trampa en el fútbol mexicano y, por supuesto, en el fútbol mundial. ¿Cuánto, Roberto, le da? Claro, en los dos partidos. O sea, el primer partido vas ganando 3-1, tienes el cuarto gol y le dejas muchas dudas defensivas. O
si sigue jugando así defensivamente, no tiene chance para ser campeón. De veras. Y se enfrentó al peor América que he visto. De veras. No era para haber sufrido tanto con un equipo como el América. De veras. Pumas ofensivamente bien, pero defensivamente está dejando mucho que desear. Lo dice Roberto y lo dice bien. ¿Cómo es posible que vas ganando 3-0 en el minuto 27 del primer tiempo y después el equipo rival, un América, de veras, de los más pobres que he visto, o sea, te dejan casi eliminado? Con espíritu, pero sí, efectivamente, si nos acordamos, Ricardo, del Cabecita con Richard Sánchez, con Diego Valdés, etcétera, ¿no? Y 10 mexicanos, varios canteranos, sin los refuerzos que pidió Jardine, sus paisanos los dejó en la banca, tampoco tampoco Thiago. Muy malos sus paisanos, ¿eh? ¿Qué hacer con el semestre del América? Sí, es que, buenas noches a todos, es que ayer fue una América de 10 mexicanos, solamente Brian era el único extranjero. Yo creo que, a diferencia de Roberto, yo creo que en el América no hay despedidas o derrotas con dignidad, es fracaso. Una mala temporada que termina reflejándose con quedarse en cuartos de final. O sea, es un fracaso lo del América y tendrá que reestructurarse lo más rápido posible. Creo que los refuerzos del semestre anterior y de este no funcionaron, nunca se adaptaron y vimos una América vendió jugadores muy importantes prácticamente a la baja en este torneo. O sea, con muchos momentos muy malos, cambios en la directiva, en la estructura, cambios de jugadores que llegaron tarde, jugadores que no se adaptaron. Y ahí está el reflejo de lo que pasó con América. De Pumas hay muchas cosas que destacar. Es un equipo de momentos, es un equipo que juega brillantemente 5 minutos o 10 y luego cae muy abajo y luego se vuelve a levantar un rato. Hay detalles que yo no comparto y aquí hay entrenadores en la mesa. ¿Cómo te puedes quedar en una liguilla con 9 jugadores, aunque sea un minuto? Está Antuna tirado y el otro está fuera del... Y empieza el partido con 9 y gol de Cendejas. O sea, es un error de la dirección técnica. Tienes que cuidar esos detalles. Que está lesionado, doctor, está lesionado, entra a calentar ahí adentro, pero juego con 11 jugadores. Entonces no permito ni jugar 10 segundos en desvariado numérica. El gol de Cendejas, caray, con 9 jugadores en la cancha. Es imperdonable. ¿Lo tienes la escena? Vamos a ponerla, por favor. Ahí están. 9 jugadores, cuéntenlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el portero 9. No había más. Uno estaba afuera tirado y el otro estaba en la banca. Eso es imperdonable en una liguilla para un director técnico como Efraín. Por supuesto que tiene muchas cosas buenas. El equipo lo está defendiendo en la cancha, están dejando el alma, pero tiene momentos defensivamente muy malos. Y el América lleva 7 fracasos después del tricampeonato. 7 fracasos. 7 encuentros con la historia que no ha podido resolver, entre eliminatoria de CONCACAF, entre la posibilidad de ir al Mundial de Clubes, etcétera, y cada una de las eliminatorias. Es la segunda vez que se va en cuartos de final. Paco, ¿qué te deja el partido? Porque ahorita tenemos que hablar ni modo de arbitraje, porque pusieron a Santander y quitaron a Santander. O sea, bueno, buenas noches. Qué bueno. Les voy a pedir que sean un poquito más breves, porque para que me vuelva a tocar hablar en la siguiente pregunta va a estar complicado. ¿Lo del arbitraje? no, en general el partido y los dos. Es que a mí el formato de la liguilla, los ingredientes que tiene la liguilla, de los cuales se compone la liguilla, todo lo que compone la liguilla, hace que veamos este tipo de partidos. ¿Sí? No habría forma de que en el fútbol mexicano pudiéramos ver el nivel de partidos que hemos visto si fuera al que tenga más puntos, ¿no? Al coronar al líder de la tabla general. Me gusta mucho el formato de liguilla y hace que se genere todo esto. Tú puedes decir que por tantos goles, puedes decir un partidazo espectacular o puedes decir muy mal jugado porque se cometieron muchos errores, en fin. A mí me han gustado, la liguilla me ha gustado mucho, quizás lo de Atlas Cruz Azul se resolvió muy rápido. Yo sí creo que América, para como pintaban las cosas, se despide con mucha dignidad, como un equipo grande, porque claro que es su peor versión, y queda fuera por la mala temporada que tiene, por la posición en la tabla, por eso queda fuera, porque de otra manera creo que América termina haciendo más méritos que Pumas para continuar en la liguilla, pero Pumas lo hizo durante la liga y eso se le premia de alguna manera. Yo veo muy cerrada, Javier, compañeros, veo muy cerrada muy cerrados los partidos de semifinales. Me cuesta decantarme por un equipo, porque si bien es cierto que Pumas es el líder, no es el que mejor está jugando.
Y después Pachuca es el que mejor ataca, tiene un arsenal impresionante. Cruz Azul lo veo muy bien con Wiki. Y Chivas es una incógnita, porque si bien es cierto que eliminó a Tigres, elimina a un Tigres que fue el peor de los 8. En la liguilla el peor de todos fue Tigres. Entonces tampoco puedes medir tanto los alcances de Chivas. Y en el tema arbitral, yo sí lo vi como penal. Para mí sí hay contacto porque yo creo que lo sacan al jugador y dijo Lalo Bricio que lo había tocado. Y que inclusive porque entraron había sangre. No porque haya salido sangrado. Está bien. Lo que pasa es que si lo dice Lalo, pues yo lo creo, ¿no? Evidentemente, porque es muy difícil, no podemos asegurar si tocó o no al jugador, pero después también hay otra jugada sobre el Chiquito Sánchez, y lo del fuera de lugar del Chiquito Sánchez, yo entiendo que ahí está, que la tecnología es infalible, ¿sí? Pero a ver, también hubo momentos en donde América pudo haber dejado fuera a Pumas, y ojalá que se hable menos del arbitraje, ojalá que la polémica que ya se generó en el primer partido de América Pumas y en los siguientes partidos no sea una constante en esta liguilla y que nos dediquemos a hablar más de fútbol. Mucho gusto. Eres el máximo goleador mexicano de la liga, eso sí. Y a la gente en casa. Me sorprende que hablen de su técnico porque jugó bien un partido. Me sorprende. O una liguilla. Que hoy ya efectivamente es el tricampeón, ha hecho cosas impresionantes en el Club América y le tengo un gran respeto, pero a mí me sorprende que hoy digan, porque jugó muy bien la liguilla, yo creo que lo van a... Se salva. ¿Se salva? No, para mí no se salva. Para mí. Y yo creo que él, si es inteligente, me iba del América. Si es inteligente. Trajo Vinicius, Dorado, Veiga, Thiago. Él. ¿Jugó alguien? ¿Jugó en la liguilla? ¿Jugaron? Nada. ¿Han rendido? Nada. Ayer hablamos de los refuerzos. Por eso, nada. ¿Ok? Desde mi punto de vista, Santiago no creo. Ha hecho un gran trabajo, para mí me parece que no. Y lo de Henry Martín, a mí, particularmente, yo creo que él sí se va a ir, pero también porque ha estado muy lesionado. Y yo creo que él también tiene que buscar otro lugar donde él tenga mayor actividad o recuperarse de tanto tiempo que estuvo inactivo. ¿Te acuerdas de cuando se armó la polémica porque renovaba o no renovaba? Sí. Se iba incluso a la Major League Soccer, algunos decían. Después de esa serie contra el Pachuca en la CONCACAF hace 2 años y termina firmando por 3. Por 3 años. Y de ahí los 18 meses muy malos. O sea, por la salud. Sí, por un tema de salud. No por otra cosa, porque cuando está se nota. Porque hay que reconocerle su liderazgo, su gran entrega, su crecimiento futbolístico. Yo la verdad es que él merece mi respeto y mi admiración como jugador y como persona. Que falló un penalti, no se para el que no les falla el que no se los separa ahí. Anotó uno al mismo portero unos días antes. ¿No? Y les voy a decir algo a los americanistas: justicia divina, no era penal, hombre. Ya. Bueno, ahora, entonces le estás mandando un mensaje a André Jardine. Hazle como muchos amigos nuestros aquí en el programa. Vete a la cámara, productor. Vete, dile: André. Por tu persona y por lo que has logrado, yo creo que es hora de emigrar de América, desde mi punto de vista. Yo creo que has hecho un gran trabajo, pero esta temporada no fue nada buena y tus decisiones fueron en la contratación muy malas. En el campo, en los ajustes que hiciste, me parecieron interesantes como siempre lo has hecho, pero yo creo que por tu bien tendrás que irte a la América. Muy bien. El mensaje de Carlos Manuel Hermosillo. Hoy no vino Fabián Stay, pero decía ayer que estaba yo muy de acuerdo en que si se queda, que regrese las llaves y que se dedique a dirigir, que es lo que hace muy bien. A lo mejor ocupó otras funciones que no hace tan bien. ¿Y a quién se las regresa? O sea, la directiva. ¿Pero No. quién es el director deportivo? No, pero a ver. Hay un director deportivo que cuando lo dejaron tomar... A mí algo que me sorprende es... A ver, había un director deportivo y estaba Diego que era... Muy bien. ¿El director deportivo? Y lo criticaron que porque no le traían lo que él quería. Pero fue tricampeón. Por eso. Y le Él sabe funcionaron. dirigir con lo que tiene. Y le funcionaron, ¿no? Entonces, ahora él decidió y habló con el patrón, ¿no? Le dijeron,
a Diego, adiós. Y él decidió. Eso sucede cuando estos técnicos quieren ser, o sea, les va tan bien que ya luego quieren ser también directivos. ¿Le ganó al ego? Y se equivocan, sí. ¿Le ganó el ego? Yo creo que sí. Mira que parece que no lo tiene, ¿no? No, es un nombre sentado, pero a ver, ya decido yo sobre el director deportivo, entonces ¿para qué lo tienes, compadre? Muy bien. Muy claro el mensaje a la Cámara de Carlos Manuel Hermosillo, al señor André Jardine. Vamos del otro lado de la mesa con el señor Eduardo de la Torre, Menchaca. Hola, Yayo. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Aquí ¿A ti te gustó la pregunta? En la mesa y, ¿Está interesante? Sí, está interesante. En la mesa complicada también, ¿eh? Complicada. Porque, bueno, pues, lo que ha hecho Henry, por ejemplo, pues es muy meritorio, no solamente en el tricampeonato, ¿no? Sino en su historia en el América. Y lo de Jardine, que yo son los dos que pondría de momento, pues a mí yo no entiendo, pues no que título fracaso. ¿Cuánto tiene que ha fracasado? 2 torneos. Jardine, ¿no? 4 torneos más, ¿no? 3 torneos. Ah, bueno. O sea, el bicampeonato. Más la Conca Champions. Bueno, como tal fracaso, 4 porque llegó a la final y no la ganó. Exacto. Y luego 2, sí, más bien son 2. La final que llegó, luego la otra que repitió Toluca. Y yo no digo que tenga que salir al contrario. Yo lo que digo es que esa frase no tiene nada que ver con el fútbol. Nada que ver. ¿Por qué? Y menos con la América. Porque sí. ¿Qué equipo se presta a decir esto? Bueno, o sea, ¿tú crees? Entonces tú dices, pero, o sea, si dicen que fracasaron, entonces ¿que los corran? No. Porque a lo mejor pueden reconocer el fracaso y seguir trabajando los mismos. Sí, pues, es que yo a eso me refiero, ¿no? Pero a veces fracaso, a veces no. Y el América no se da cuenta de eso. Porque pues, ayer o antier no fue fracaso, la verdad. Hicieron hasta lo imposible. Esta serie contra no los Pumas, consiguieron. Esta serie contra los Pumas no te parece un fracaso por. Para mí no. La reacción, por la sangre, ¿verdad? Por todo. ¿El torneo te parece un fracaso? El torneo, relativamente sí. Ah, está la relativamente. No, bueno, por eso. Pero es que. Entonces que no se presentaran ya a la liguilla. No, claro que no. O sea, yo ayer destacaba que para mí, y eso es a título personal ya habían fracasado en el resultado, pero habían triunfado en otras cosas, como en la sangre, como en ese ADN que se demostró en toda la serie, de 12 goles. Sí, pero bueno, pues yo no soy el que toma la decisión, nada más hablo. Pero digo, no tuvo título y lo siguen nombrando de esa manera, que yo no estoy de acuerdo, pero las lesiones condenan a Henry. Para mí sí, las lesiones lo condenan, porque mira, primero, cuando ya estás lesionado y todo eso, te lo digo yo por experiencia, y sigues en el equipo y ya la afición se empieza a desesperar porque te exige lo mismo, ¿eh? A Henry le van a exigir lo mismo con o sin lesión. Lo mismo yo me refiero no nomás a su forma de jugar, sino a los goles que tiene que meter. Y eso es muy desgastante para cualquier jugador. Entonces yo creo que también podría irse a otro equipo y tener otra buena etapa. Eso está bueno. Hoy en la noche de mensajes de las leyendas de Loop. Porque el tercer máximo goleador en la historia del Guadalajara, que eres tú, le está dando tu punto de vista, no quiero decir consejo porque tú eres una persona muy humilde, a uno de los máximos goleadores en la historia de la América. Que no es fácil irte de un equipo en el que has hecho historia y tú me estás diciendo que para ti fue difícil, pero te fuiste. ¿Al Querétaro? Bueno, al Querétaro, y no me fue bien. Yo en ese momento dije, a ver, si me va bien otra vez, sigo jugando al fútbol. Si me va mal, me retiro. Y la verdad que fue una decisión que yo así la tomé y nunca me he arrepentido de eso. Nunca me he arrepentido. Pero yo pienso que con Henry puede pasar lo mismo. Andas con todo. Fino. Bueno, pero lo que sí me llama la atención, nada más para concluir, es yo no entiendo al americanismo el rencor que le ha tomado a Baños. O sea, pero desde hace mucho. Por eso, es muy similar a lo que vivía Layún en su momento, ¿no? Y Layún acabó dándole muchas alegrías al americanismo y Santiago Baños es el directivo más exitoso de la historia del club. Entonces, no acabo de entender muy bien a la afición americanista cuando agarran a alguien para tirarle y les den lo que les den, de ahí no se mueven. Una vez que le ponen tache. Yo creo que lo asocian mucho con la cuestión esa del fracaso. Yo creo que lo asocian mucho con eso.
No, es que fracasó ¿por quién? Pues por Baños y todo, porque a lo mejor el técnico no lo tocan y los jugadores pues no los pueden tocar a todos. Entonces yo creo que es por eso lo de, ahí se me hace muy injusto. En esta es todo el fracaso, pese a que el cierre, el partido fue extraordinario, el regreso de la América fue formidable, es del técnico de la América. Única y exclusivamente. Perdón. Pero compartido con la directiva, ¿no? ¿Compartido en qué? Si él trajo las contrataciones. Sí, sí. Sí, él pidió las contrataciones. Él dijo, déjenme ahora a mí. Le dieron la llave del coche. Sí, sí, sí. Y es tu responsabilidad, aguanta. Y ninguno de los tres funcionó. Y este mensaje lo subió justamente André Jardín. El fútbol a veces es cruel. Nacho Hierro. ¿Es cierto eso? Casi siempre, ¿no? Pues sí, porque solo gana uno. Sí, sí. Sí. Aunado a lo que decía el Yayo, pues hablar de fracaso, pues fracasan los otros. Lo que sí es que 17. hay muy pocos o ningún equipo en México capaces de levantarse de un 5-1 una liguilla como lo hizo América. No. Hay que reconocerle. Tiene mucha sangre América. Y hizo buenos ajustes, o sea. Mucha sangre América. Probablemente es un buen técnico. Y a mí, yo me gustaría poner sobre la mesa lo que hablamos de la formación de este equipo, porque a mí me da la sensación de que América como institución no invirtió como normalmente lo hace para este torneo, tal vez por el Estadio Azteca, por la remodelación, no sé, lo que se haya hablado, y estoy seguro que al final la exigencia sí es la misma, aunque les hayan dicho tranquilos que no importa lo que pase este torneo, a la mera hora sí importa, ¿no? Importa y que hay que llegar hasta donde más se pueda. Y en la contratación de jugadores, también pienso que todos fueron préstamos, ninguno es una compra, un riesgo real. Un riesgo real, ajá. Y estoy seguro que tampoco eran ni siquiera las primeras opciones, sin buscar defender a Jardín, porque sí son de su elección y provocó la salida de Diego, que Diego les había dado muchos éxitos tanto de compra como de venta de jugadores en los años anteriores, porque él llegó junto con Santiago. Entonces, yo creo que ahí hay un ingrediente más de este América de este año, más allá del fracaso, como bien dices, de Jardín. Oye, Nacho, a ver, entendiendo un poco, pero yo no entiendo esta América, te voy a decir en qué sentido. O sea que cuando no invierte como debería invertir, ya no es nada el América, ya pasa a ser un equipo del montón. Si no invierte lo que tiene que invertir. Yo lo digo por los jugadores que salieron, se volvió un plantel mucho menor a lo que era y los que llegaron no se comparan. No, está bien, pero ya vimos que al final tuvo arrestos como para haber hecho algo más. Y sin embargo, todo el campeonato se la pasó en la mediocridad. Amigos de Debate MX, lo que acaba de pasar con el América no es una simple eliminación. Es un golpe durísimo para un proyecto que hace apenas unos meses parecía invencible y que hoy está completamente rodeado de dudas, críticas y muchísima presión. André Jardine, el técnico que hace poco era visto como el gran líder del americanismo, hoy está en el ojo del huracán después del fracaso contra Pumas. Una serie que dejó muchísimas preguntas sobre el verdadero nivel de este equipo y sobre si el ciclo del entrenador brasileño ya llegó a su final. Porque sí, el América empató el global, sí hubo polémica arbitral y sí algunos aficionados consideran injusta la eliminación, pero la realidad es que un club tan grande no puede depender de excusas ni de reglamentos para justificar quedarse fuera. América tenía la obligación de imponer condiciones y terminó sufriendo muchísimo contra un Pumas que mostró más intensidad, más carácter y más hambre de competir. Y ahí es donde comienzan los cuestionamientos más fuertes para Jardine, porque cuando un equipo pierde identidad, pierde orden defensivo y además transmite desesperación en momentos clave, inevitablemente las miradas apuntan al entrenador. El propio Jardine reconoció tras la eliminación que dirigir al América significa estar sentado en la silla más caliente del fútbol mexicano y vaya que hoy esa silla parece estar ardiendo, porque la presión mediática y la presión interna en Coapa están más fuertes que nunca. El americanismo no está acostumbrado a quedarse corto y mucho menos a perder protagonismo frente a rivales históricos como Pumas. Lo más preocupante para muchos aficionados es que este América dejó de ser dominante. Ese equipo que asustaba a todos, que presionaba arriba y que resolvía partidos con autoridad, hoy luce lento, vulnerable y emocionalmente golpeado. Contra Pumas quedó clarísimo. La defensa cometió errores infantiles, el mediocampo perdió completamente el control y adelante faltó contundencia. Y sí, Henry Martín terminó siendo uno de los más señalados por el penal fallado,
que pudo cambiar la historia de la serie, pero reducir todo a una jugada sería injusto. El problema del América viene desde hace semanas. El equipo ya mostraba señales de desgaste, falta de reacción y una caída importante en el nivel futbolístico. Por eso hoy, muchísima gente dentro del entorno azul crema se pregunta si el ciclo de Jardine simplemente se agotó. Y claro, aparecen opiniones divididas. Hay quienes recuerdan el tricampeonato y consideran que el brasileño todavía merece confianza por todo lo que le dio al club. Pero también existe otro sector de la afición que siente que el equipo perdió hambre, perdió disciplina táctica y sobre todo perdió esa mentalidad ganadora que lo convirtió en campeón. En programas deportivos y redes sociales las críticas no han parado. Álvaro Morales, por ejemplo, lanzó comentarios muy fuertes asegurando que tricampeón solo hay uno, minimizando completamente el presente de Jardine y señalando que este América terminó siendo una decepción gigantesca. Y aunque muchos consideran exageradas sus palabras, también reflejan perfectamente el ambiente que se vive alrededor del club, porque cuando el América fracasa, todo explota. Cada error se magnifica y cada derrota se convierte en crisis nacional. Además, otro punto que genera muchísima preocupación es la falta de reacción del entrenador durante la serie contra Pumas. En varios momentos se vio a un Jardine confundido, frustrado e incapaz de corregir los problemas tácticos del equipo. América nunca logró controlar realmente la eliminatoria y terminó dependiendo demasiado de individualidades. Eso para una plantilla tan poderosa es inaceptable, porque seamos honestos, este equipo tiene uno de los planteles más caros y completos del fútbol mexicano. No se puede decir que faltaba talento. Lo que faltó fue funcionamiento, liderazgo y capacidad emocional para manejar la presión. Y ahí es donde las dudas sobre Jardine se vuelven todavía más fuertes. Porque cuando un técnico pierde control emocional y futbolístico de su equipo, normalmente el desenlace ya está escrito. También comienzan a surgir rumores muy importantes sobre cambios internos en el club. Se habla de posibles salidas de jugadores importantes, de una limpia en el vestidor y hasta de movimientos en la directiva. Todo esto mientras la continuidad de Jardine sigue completamente en el aire. El brasileño prácticamente dejó su futuro en manos de Emilio Azcárraga y Santiago Baños, algo que llamó muchísimo la atención porque demuestra que ni siquiera él tiene certeza de seguir en el banquillo. Y es que en América la exigencia es brutal. Aquí no basta con competir bien ni con llegar lejos. Aquí tienes que ser campeón constantemente. La afición exige títulos y cuando no llegan las consecuencias suelen ser inmediatas. Además, la forma de la eliminación fue especialmente dolorosa. Pumas no solamente eliminó al América, también le quitó autoridad, confianza y tranquilidad. Hoy el americanismo está dividido. Algunos quieren darle otra oportunidad a Jardín pensando en todo lo que logró recientemente, mientras otros consideran que es momento de iniciar una nueva etapa antes de que el desgaste sea todavía mayor. Y honestamente, el debate está completamente abierto. Porque sí, Jardine ganó mucho con el América, pero también es cierto que los últimos meses dejaron muchísimas señales preocupantes. El equipo perdió intensidad, varios futbolistas bajaron notablemente su nivel y tácticamente el América dejó de evolucionar. Los rivales ya encontraron la manera de neutralizarlo y eso quedó evidenciado en esta liguilla. Lo más grave es que el equipo parecía emocionalmente roto. Cada gol recibido generaba nerviosismo, cada decisión arbitral provocaba desesperación y cada error individual terminaba hundiendo todavía más al grupo. Ese no es el comportamiento de un equipo campeón y por eso hoy las críticas son tan fuertes. Porque el americanismo siente que este plantel podía dar muchísimo más. Ahora la gran pregunta es, ¿qué pasará en las próximas semanas? ¿Seguirá André Jardine al frente del América o la directiva tomará la decisión de cerrar definitivamente su ciclo? Porque una cosa es clara, el próximo torneo será una auténtica prueba de fuego para el club. Si Jardine continúa, tendrá que reconstruir futbolística y emocionalmente a un equipo golpeado, cuestionado y lleno de presión. Pero si se marcha, entonces América entrará nuevamente en una etapa de incertidumbre buscando un técnico capaz de devolverle estabilidad inmediata. Y todos sabemos que en Coapa el margen de error es prácticamente inexistente. La afición exige resultados ya. Mientras tanto, los programas deportivos, las redes sociales y todo el entorno del fútbol mexicano seguirán hablando de este fracaso que dejó muchísimo de qué debatir. Porque cuando el América cae, el país futbolero entero explota. Y hoy más que nunca, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Realmente se acabó la era de André Jardine en el América? Y además, hay algo que en Debate MX no podemos ignorar. La relación entre la afición y André Jardine parece completamente desgastada. Ya no existe esa conexión emocional que había durante el tricampeonato, ya no se siente esa confianza absoluta de que el equipo iba a reaccionar en los momentos difíciles.
Hoy lo que vemos es un americanismo frustrado, cansado y dividido. Basta con entrar a redes sociales para darse cuenta de la magnitud de la crisis. Miles de aficionados exigiendo cambios inmediatos, señalando directamente al entrenador y cuestionando decisiones que hace unos meses parecían intocables, porque cuando ganas, todo se perdona. Pero cuando pierdes en el América, absolutamente todo se analiza con lupa. Y algo que terminó molestando muchísimo fue la sensación de conformismo después de la eliminación. Jardine habló de orgullo, de aprendizaje y de levantarse nuevamente. Pero muchos aficionados querían escuchar autocrítica más fuerte, querían ver un entrenador golpeado deportivamente y no solamente resignado ante el resultado, porque el americanismo no celebra haber competido, el americanismo exige títulos. Y aunque el técnico brasileño intentó defender a su grupo y proteger al vestidor, también quedó claro que el equipo perdió completamente el control emocional de la serie contra Pumas. En varios momentos América parecía un equipo desesperado, sin claridad y sin respuestas futbolísticas. Y eso es gravísimo para una institución que presume tener la plantilla más poderosa del fútbol mexicano. Incluso exjugadores históricos comenzaron a opinar sobre la situación. Algunos aseguran que el América perdió humildad y que el equipo creyó que podía ganar únicamente por el peso de la camiseta. Otros señalan directamente a la directiva por no reforzar correctamente algunas zonas del campo y por mantener jugadores que ya cumplieron su ciclo. Pero al final, el rostro principal del proyecto sigue siendo André Jardine y por eso todas las críticas terminan cayendo sobre él. También hay otro punto importantísimo. La presión mediática ya se volvió insoportable. Cada conferencia, cada declaración y cada gesto del entrenador brasileño ahora genera polémica. Los programas deportivos hablan diariamente sobre su posible salida y varios periodistas aseguran que dentro del club ya existen dudas muy serias sobre mantenerlo en el cargo. Porque una cosa es perder una final y otra muy distinta es quedar eliminado consecutivamente sin mostrar capacidad de reacción. América dejó escapar completamente el control de la temporada y eso en Cuapa nunca pasa desapercibido. Incluso algunos reportes apuntan a que ciertos jugadores importantes ya no estarían totalmente convencidos del proyecto actual, algo que podría terminar siendo definitivo en caso de confirmarse. Porque cuando un vestidor pierde conexión con su entrenador, normalmente ya no hay vuelta atrás. Y aunque públicamente muchos futbolistas respaldaron a Jardín, la realidad es que dentro del campo el equipo transmitió otra cosa. Falta de intensidad, desconcentraciones constantes y una enorme fragilidad mental en los momentos decisivos. Todo eso terminó provocando la eliminación más dolorosa de los últimos torneos para el americanismo. Ahora viene una etapa clave para el club. Habrá reuniones importantes, análisis profundos y seguramente decisiones fuertes. Porque América entiende perfectamente que no puede quedarse detenido mientras sus rivales avanzan y levantan la mano rumbo al campeonato. Pumas, Cruz Azul, Pachuca y Chivas están ocupando el protagonismo que normalmente le pertenece al América y eso dentro de Cuapa genera muchísima incomodidad. El club sabe que necesita reaccionar rápido para evitar una crisis todavía más grande. Por eso las próximas semanas serán determinantes para definir el futuro de André Jardine y de varios futbolistas importantes del plantel. Y mientras tanto, la afición seguirá debatiendo una pregunta que cada día toma más fuerza. ¿De verdad Jardine todavía es el técnico indicado para liderar al América? ¿O simplemente estamos viendo el final de un ciclo que ya perdió toda su fuerza?